en Ucrania. La invasión que se ha concretado finalmente en un enfrentamiento bélico, donde hace un año venimos conociendo las historias más aterradoras, más estremecedoras de lo que está pasando en ese lado del mundo, que además no solamente es Ucrania. Todo Occidente tiene la mirada puesta allí. Hay una lucha de poderes, hay una lucha por el poderío, por la geopolítica, y esto es lo que marca también que este conflicto tan cruento siga excediendo, ¿no?, la línea del tiempo, siga pasando y no haya todavía en vísperas una resolución pacífica. Por esto es que Todo Noticias, Carolina Amoroso, a la cabeza del equipo, ha decidido volver a Ucrania para contar lo que está sucediendo y teniendo en cuenta que se esperaba aún más avance por parte de Putin en estas fechas específicas. Caro, allí te vemos. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes para vos, Mariana. Nosotros ya estamos entrando en los primeros minutos de este toque de queda aquí en la ciudad de Kramatorsk. Nos estamos quedando muy cerca de este punto donde estamos parados. Kramatorsk está en estado de guerra absoluto. Es una ciudad del Donbass que, por supuesto, es estratégica hoy para la resistencia ucraniana, Mariana, porque estamos a 45 kilómetros del frente más virulento que tiene esta guerra, que es Bakhmut. Hoy, como lo veníamos diciendo, el infierno se llama Bakhmut. En esta ciudad casi no hay gente, es una ciudad base. Es una ciudad que en algún otro momento funcionó como una ciudad industrial, hoy devenida en una gran base militar. Quienes mayormente están circulando por aquí son personas abocadas a las operaciones del ejército o pobladores que se han rehusado a subirse a los tantísimos trenes que salieron de la estación de esta ciudad rumbo a otros puntos más seguros de Ucrania. El estado de alerta en este lugar es máximo de manera constante. Por supuesto, en sus calles podés encontrar postales como estas que vemos en otros puntos del este diezmado de Ucrania. Nosotros hoy seguimos recorriendo el corredor, la ruta de pueblos ocupados que lleva hasta Kramatorsk, que estuvimos en un pueblito llamado Kamianka. Déjame decirte que si en Izium, uno de los pueblos de la Ruta de la Liberación, habíamos visto el horror de la destrucción, Kamianka es aún peor, porque básicamente no quedó nadie y cuando se fueron dejaron minas. La verdad es que, obviamente, ante la complejidad que implica también trabajar allí, intentamos registrar las imágenes, por supuesto parados desde el asfalto, porque no se puede circular por ese pueblo totalmente minado y vaciado. No hay nada de la vida que allí habitaba en este momento. Y por supuesto es un día plagado de recuerdos también de lo que fue, según dijo Zelensky, el día más largo de la vida para cada uno de los ucranianos. Así lo describió. Utilizó en su mensaje de hoy, por supuesto, habiendo hecho un homenaje a los caídos, a los tantos caídos en esta guerra, utilizó una palabra muy importante y cara para los ucranianos, que es invencibilidad. Invencibilidad porque ellos saben que la única opción hoy es la victoria, es la defensa de la integridad territorial. Y digo la única opción porque en esta guerra, como venimos diciendo, se les juega la existencia. Nosotros estamos parados en Kramatorsk, que fue, y vos te lo vas a acordar, estoy segura, Mariana, que fue el epicentro de una de las imágenes más horrorosas que dio esta guerra en el primer tramo. Veníamos haciendo algunas salidas, la última de las salidas en nuestra tarde, mostramos aquella estación central de Kramatorsk donde se perpetró un ataque mientras miles de personas huían. Miles de personas estaban en esa estación cuando se llevó adelante un ataque que le costó la vida a más de 50 personas, uno de los ataques más mortíferos. Y acá me quiero parar para reparar en los datos y en el saldo de esta guerra. De los 4.700 ataques con misiles, según los relevamientos de Ucrania, el 62% fueron perpetrados contra objetivos civiles. El objetivo, el propósito y el centro de la estrategia para Vladimir Putin y para la Federación Rusa en esta guerra ha tenido que ver con aterrorizar a la población de Ucrania. Y eso es lo que en muchos casos ha fortalecido la convicción de que en esta guerra se juega la existencia, de que en esta guerra se juega la identidad y de que, como te había dicho antes, para ellos la victoria es la única alternativa. Caro, mientras vos estás hablando estoy pensando en
cuál es la información que reciben los ciudadanos rusos de lo que está ocurriendo. Desde ese momento en que se empezaron a hablar sobre esas operaciones militares especiales, fue lo primero que dijo Vladimir Putin cuando trataba de justificar la injerencia de sus tropas en el territorio ucraniano. Y todo esto que vos estás contando ahora, ¿no? El punto que haya sido objetivos civiles parte de esa destrucción, esa estación de tren donde la gente trataba de huir, lo que sucedió en Mariupol, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y donde constantemente se trató de humillar a la población también, de reducirla a una situación de deshumanidad completa para que finalmente se rindieran. Muy lejos está de esa campaña que había hecho Vladimir Putin en su principio para decir estamos bien yendo a Ucrania porque queremos quitarle, creo que había puesto en ese momento la excusa del nazismo, ¿no? Teniendo en cuenta incluso las raíces de Zelensky. Sí, bueno, hablaba de desnazificación, ¿no?, de Ucrania. Es muy importante lo que vos marcás y marcás algunas palabras que a mí me parece importante hacer hincapié. Hablas de humillación, sin dudas, en el destierro de muchísimas personas aquí, millones de personas, millones de desplazados. Recordemos que siempre que hablamos de desplazamiento forzado hablamos de desplazados externos y desplazados internos. En el destierro ya hay una humillación. Es quitarte el derecho de habitar tu tierra, la tierra que constituye tu identidad. En arrebatarte los sueños de una vida, arrebatarte una casa. Recién estaba mirando algunos datos, también datos de fuentes oficiales de Ucrania, donde se habla de una caída de más del 30% del PBI, de por supuesto un golpe a la línea de flotación de la principal actividad económica de Ucrania. Todo, absolutamente todo, se ha visto destruido para reducir e intentar poner de rodillas a este pueblo. Pero ¿con qué se encontraron? Y quiero remontarme acá a la frase de Zelensky cuando se inicia la invasión a gran escala. Se encontraron con un pueblo que les iba a dar la cara y no las espaldas. Eso dijo Zelensky y fíjate que hoy, en un mensaje con la misma carga emotiva, refuerza el mismo concepto. Además de hablar de invencibilidad, Zelensky dice, millones de nosotros optamos por algo o elegimos no una bandera blanca, sino una bandera azul y amarilla. O sea, la reivindicación de la defensa de Ucrania, su integridad territorial y su soberanía. Y por supuesto la libertad de su gente de elegir a qué mundo quiere pertenecer. Eso es lo que está en juego. Por supuesto, en lo cotidiano, el costo es este. Vivir en permanente estado de guerra, dejar tu casa, acostumbrarte a la idea de que, como me decía un hombre hace algunos días, a todos en algún momento nos va a tocar, a todos les ha tocado despedir a alguien que aman. Bueno, el costo es alto, pero para ellos se les juega todo lo que son. Y es importante entenderlo a la hora también de analizar cómo es que Ucrania ha conseguido resistir tanto. Me parece que es muy insuficiente el análisis que se reduce a, bueno, pero recibieron muchísima ayuda, sin dudas, en armamento por parte de Occidente y en recursos económicos. Pero han sabido hacer de la resiliencia también una bandera, la resiliencia ante los ataques a infraestructura estratégica, la capacidad de vivir en condiciones muy adversas, un día a día en estado de alerta permanente en algunos rincones del país. Caro, quisiera que veamos el material que estuviste reuniendo hasta ahora y también los testimonios que hiciste, sobre todo con respecto a las fosas comunes, ¿no? Un tema tan sensible, tan espantoso. ¿Por qué no nos haces una introducción a lo que vamos a ver, por favor? Mira, hay un pueblo dentro de la Ruta de la Liberación sobre el este llamado Izium. Nosotros estuvimos allí, la devastación es total, pero Izium llegó a los titulares tristemente por haberse convertido en una suerte de segundo Bucha. Recordarás que en un primer momento de la guerra hubo hallazgos verdaderamente perturbadores en una localidad cercana a Kiev llamada Bucha. ¿Y por qué la segunda Bucha? Porque en Izium encontraron fosas comunes con cientos de cuerpos, muchos de ellos de civiles, algunos de ellos han sido identificados y enterrados, despedidos, pero otros no han sido identificados todavía. Y es en la investigación de lo que sucedió en Izium durante la ocupación se produjo allí
entre principios de marzo y principios de septiembre. O sea, imagínate, fueron realmente muchos meses, mucha gente que no quiso irse del lugar y estaba, según nos contaban, dispuesta a pagar con su vida la reivindicación de que esa era su tierra y de que eso era Ucrania. Bueno, esto lleva, por supuesto, a un capítulo que sigue adelante, que es el de la investigación de los crímenes de guerra perpetrados en distintos puntos de Ucrania, ¿no? Más allá de que los ataques sistemáticos a objetivos civiles constituyen un crimen de guerra en sí mismo. Pero esto tiene un componente profundamente sórdido que tiene que ver con otra palabra clave que recién vos nombraste y que la quiero repetir, que tiene que ver con la deshumanización, con el intento de deshumanizar también a este pueblo y de humillarlo, incluso hasta en ese final. Vemos la nota. En las primeras semanas después de la invasión, rápidamente Bucha llegó a los titulares del mundo como el epicentro del horror. En lugares como este, que es la parte de atrás de una iglesia, se encontraron fosas comunes. Aquí, más de 100 personas fueron enterradas en medio de lo que fueron los crímenes de guerra perpetrados en este lugar de la región de Kiev. Padre, ¿qué pasó aquí las semanas después de la invasión? Батюшка, розкажіть, будь ласка, що тут сталося після того, як це місто було під окупацією? Ми знаходимося. Aquí estamos ahora en el territorio de Catedral de San Andrés, que aquí bajo la ocupación tuvimos que enterrar en una fosa común 116 civiles. ¿Su iglesia era un refugio durante la ocupación? En esta iglesia ubicada en Bucha, las paredes todavía conservan el impacto de las balas y el asedio que recibió en los primeros días después de la invasión. En este lugar, en Bucha, se escribieron algunas de las páginas más horrendas en los días que siguieron al 24 de febrero. Primero lo que hicieron los rusos cuando entraron a Bucha, eso empezaron a tirar con tiros a la catedral. Son las balas que están sobre la pared, ¿no? Це знаки, да, на стінах? Якщо ви обійдете кран другого боку, ви побачите, що стіни обстріляні. De otro lado hay eso, y gente tenía miedo de Також acercarse. внизу видно дірку, там була, не розірвалася вок цей з підствольного гранатомету. Que ahí hay un agujero. Fíjense ustedes lo que es esa imagen de esta suerte de cráter que genera en medio de un edificio residencial y esa vida arrancada y un placar donde hay libros, donde hay una historia que queda trunca por la devastación de la guerra, una de tantas historias que quedan truncas. Fueron los días de la ocupación. Ну, я ж не був тут во время окупації, я виїхав. ¿Y qué se vivió aquí en Izium? Хто по-разному розказує. І хреново відносилися. В основному хреново, погано відносилися. Esto implicó incluso civiles asesinados. Ну, багато, да. ¿Cómo se vive en esta región ahora? Звісно, возвращаються. Магазини почали працювати, інтернет є. Este es un pueblo en el cual, fíjense, se han perpetrado ataques en todo el pueblo. Te diría que casi la totalidad de la infraestructura, eso que están viendo enfrente es la sede del municipio, esa es una policlínica, está totalmente destruido y ha sido evacuado. Como sabemos, hay alarmas también que se están escuchando en distintos puntos de la provincia, digamos lo que sería la provincia, la región de Kharkiv Oblast. Al parecer el punto más crítico no sería puntualmente Izium, pero ya se están escuchando las sirenas por algo que han advertido en las cercanías del pueblo. Ahora es nuestra fortaleza estos territorios. Estos territorios son la fortaleza de Ucrania, por eso fue importante la recuperación y es importante mantener estos territorios. ¿Tienen miedo de lo que puede pasar de cara a mañana? Та, я думаю, що наші не допустять.
En esta zona de bosques, en el pueblo de Izium, un pueblo que estuvo ocupado por las fuerzas rusas durante varios meses, se encontraron fosas comunes. Hay quienes llaman a este lugar la otra Bucha, justamente por las atrocidades que significaron los hallazgos en este lugar. Sasha, ¿qué encontraron aquí en Izium? En Izium encontraron fosas comunes de gente caída aquí, en esta ciudad. Están identificando a algunos de esos cuerpos, otros están en proceso de identificación. Sí, están exhumando a los cuerpos para hacer investigación, para identificar personalidad y en qué forma murieron, si hay lugar para crímenes militares o no. ¿Crees que estos pueblos se van a poder reconstruir? Porque lo vemos todo destruido. Algún día sí, pero primero tenemos que tener victoria. Bueno, este es el registro que queda de la guerra, ¿no? De la guerra que todavía continúa, donde el frente de batalla se está jugando en estos momentos la posibilidad, como bien decía Caro recién, de que los ucranianos puedan elegir cómo quieren su país, qué tipo de gobierno quieren, hacia dónde quieren, o sea, con quiénes quieren hacer sus tratados, con quiénes quieren de alguna manera identificarse, ¿no? Si con el legado del pasado, con la Unión Soviética y la hermandad con Rusia que comparten por la historia, o para el lado de Occidente de la Unión Europea, para el lado en el que la juventud estaba también pidiendo que Ucrania virara. Y por eso también tienen el presidente que tienen, ha sido elegido por eso. Un presidente, Caro, Zelensky, actor, comediante, que jamás en la vida pensó que iba a estar en esta situación y que iba a ser la cara de la resistencia ucraniana. Es la cara, pero también, y yo siempre me lo pregunto, ¿no? Si ese Zelensky fuerte, muy firme en algunas posiciones y hasta inflexible en otras, no es en realidad el emergente de una sociedad que le demanda no menos que eso, ¿no? Evidentemente Zelensky tiene muchísimas condiciones como líder, va a ser una figura muy, muy analizada en la historia y lo está haciendo por su capacidad para comunicar y su capacidad también para unificar dentro de Ucrania, un país profundamente diverso en distintos posicionamientos. Incluso hay sectores que no se sienten quizás tan identificados políticamente con Zelensky, pero ha podido unificarlos en el esfuerzo de la resistencia. Ahora bien, me parece que no hay lugar en esta Ucrania, en la Ucrania que caminamos todos los días, con la que conversamos, en la Ucrania que resisten los pueblos diezmados, en la Ucrania que trabaja en un hospital en soledad tratando de trasplantar, como vimos nosotros, a un chiquito que viene de una zona ocupada. No hay lugar para un posicionamiento distinto. Pareciera ser más un liderazgo moldeado, imagen y semejanza de las bases o de lo que estamos viendo nosotros caminando en la calle, que un liderazgo que impone eso sobre la población de este país. Me parece que aquí hay un convencimiento. Es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. En lo que está en juego y en aquello por lo que quieren luchar. No estoy quitándole el protagonismo que sin duda Zelensky tiene en esta historia, sobre todo en términos políticos y en términos de la relación con el mundo. Simplemente estoy diciendo que se juega algo mucho más grande. Bien. Caro, vamos a estar en contacto constante. Hoy es un día especial, es un día clave, es el aniversario, se estaba esperando un ataque importante por parte de Rusia y vamos a estar en contacto con ustedes en la medida, por supuesto, en que el contexto y la situación lo permita, ¿no? Hay toque de queda ya en el lugar en el que están ustedes trabajando y sabemos también que los recursos muchas veces son escasos, así que estaremos dentro de todo lo posible en contacto. Muchísimas gracias, Mariana. Hasta luego.